La puerta se abrió de golpe y allí estaba ella, mi Julia, con los ojos muy abiertos como si el mundo se hubiera detenido. Mi piel desnuda, aún húmeda por la ducha, se erizó no por el frío, sino por el peso de su mirada, que me desnudaba más allá de la carne. Clara, ¿qué demonios? Murmuró, pero su voz se quebró, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual entre nosotras. Me llamo Clara, tengo 28 años y vivo en Castellón de la Plana, esa ciudad costera donde el mar Mediterráneo susurra secretos antiguos entre las palmeras y los edificios modernistas que recuerdan glorias pasadas. Aquí, en el corazón de la Comunidad Valenciana, el sol quema la piel en verano y el viento del este trae promesas de tormenta en invierno. Pero mi tormenta personal empezó esa tarde de julio, cuando el calor era tan asfixiante que solo podía refugiarme en la frescura de mi pequeño apartamento en el barrio del Pare Peré, con vistas al puerto donde los barcos pesqueros duermen al mediodía. Julia y yo nos conocimos en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Jaume I. Ella, con su risa contagiosa y su pelo rubio que parecía capturar la luz del sol valenciano, era la chica heterosexual por excelencia, salía con chicos guapos, bailaba flamenco en las fiestas de Fallas y soñaba con abrir una galería de arte en Valencia. Yo, en cambio, siempre supe que mi corazón latía al ritmo de las mujeres. Pero con Julia, era diferente. No era solo atracción, era una conexión que me aterrorizaba. La veía como a una hermana, una confidente, mi ancla en las noches en que la soledad me devoraba. O al menos, eso me decía a mí misma. Esa tarde acababa de salir de la ducha. El agua caliente había lavado el sudor del día, pero no el nudo en mi estómago. Había pasado la mañana en el taller de cerámica, moldeando arcilla que se deshacía entre mis dedos como mis propios sueños. Julia me había llamado temprano. Clara, necesito verte. Es urgente. Su voz sonaba rara, entrecortada, como si estuviera conteniendo un sollozo. No preguntó si podía venir, simplemente colgó y media hora después oí el timbre. Me sequé a toda prisa, pero el calor era traicionero, y mi toalla se deslizó al suelo mientras buscaba una camiseta en el armario desordenado. Estaba allí completamente expuesta, vulnerable como nunca, cuando la puerta de mi habitación, que nunca cerraba, se abrió de par en par. Julia irrumpió, con el rostro pálido y los ojos rojos de llorar. Llevaba un vestido veraniego floreado, ese que le regalé en su cumpleaños, y en la mano derecha un cigarrillo a medio fumar que dejó caer al suelo. «Clara», exclamó y su voz fue un latigazo. Se detuvo en seco como si una pared invisible la hubiera golpeado. Yo me giré instintivamente cubriéndome con los brazos, pero era tarde. Sus ojos, esos ojos verdes que tanto adoraba, recorrieron mi cuerpo desnudo en una fracción de segundo. No era lujuria lo que vi, era algo peor, sorpresa, traición, y un destello de algo que no supe nombrar. ¿Por qué no me dijiste que tenías compañía? Pensé que estabas sola. ¿Compañía? Mi mente tardó en procesarlo. Luego lo entendí. Ella pensaba que había alguien conmigo. ¿Alguien? Un hombre, probablemente, porque en su mundo heterosexual, las mujeres no se desnudan solas por placer o por descuido. Me reí, una risa nerviosa que sonó falsa incluso a mis oídos. Julia, no hay nadie. Solo yo. Acabo de ducharme. ¿Qué pasa? ¿Por qué entras así? Ella no se movió. Se quedó allí en el umbral, con las mejillas sonrojadas no por el bochorno exterior, sino por la vergüenza que ahora compartíamos. Lo siento, murmuró finalmente, dando un paso atrás. Es que David me ha dejado. ¿Otra vez? Su voz se quebró como una ola contra las rocas del Grao. David. Ese nombre que odiaba en secreto. Su novio intermitente, el arquitecto con aires de torero que la trataba como a un trofeo en las fiestas de la Plaza Mayor. Habían roto y reconciliado tantas veces que perdí la cuenta. Pero esta vez, algo en su tono me heló la sangre. Me envolví en la toalla con dignidad fingida y la acerqué a la cama. Siéntate. Cuéntamelo todo. Ella obedeció como siempre. Julia se derrumbó a mi lado, su cabeza en mi hombro desnudo, y lloró. Lloró por el hombre que la había engañado con una turista en las playas de Benicassim, por las promesas rotas en las noches de paella y vino bajo las estrellas. Yo la abracé inhalando el aroma de su perfume a jazmín, ese que me hacía soñar despierta.
Mi corazón latía desbocado, traicionándome. ¿Cómo podía consolarla cuando cada lágrima suya era un cuchillo en mi pecho? La quería tanto que dolía, pero ella nunca lo sabría. O eso creía. Pasamos la tarde hablando. Le preparé un café solo, fuerte como el que toman los pescadores en el mercado del Pinar, y le conté anécdotas tontas de mi familia en las afueras de Valencia para hacerla reír. Hablamos de todo menos de lo que había visto. De mi desnudez. De esa mirada que duró una eternidad. Pero el silencio entre palabras era ensordecedor. Al anochecer, cuando el sol se hundía en el mar tiñendo el cielo de rojo como en las procesiones de Semana Santa, ella se levantó. Gracias, Clara. Eres mi salvación. Me besó en la mejilla, un beso casto que me quemó como el fuego de las fallas. Y se fue, dejando atrás el cigarrillo pisoteado y un vacío que no supe llenar. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama, aún oliendo a su perfume, y reviví el momento una y otra vez. ¿Qué había visto en mis ojos? ¿Deseo? ¿Vergüenza? Julia era heterosexual, mi mejor amiga, intocable. Pero en Castellón, donde las tradiciones chocan con la modernidad como las olas contra el rompeolas, las líneas se difuminan. Recordé las fiestas en la Rambla Mayor, donde bailábamos sardanas hasta el amanecer, sus manos en las mías, y yo fingiendo que era solo amistad. Recordé las confidencias en la playa del Azahar, donde me contaba sus sueños de familia, de hijos, y yo asentía, tragándome mis propios anhelos. Al día siguiente el teléfono sonó temprano. Era ella. Clara, ¿puedo pasar? Necesito. No sé tu compañía. Mi pulso se aceleró. ¿Compañía? La palabra resonó como una advertencia. Pero la dejé entrar, y así empezó todo. Días de confidencias robadas, de noches en las que cocinábamos fideuá en mi cocina diminuta, riéndonos de los errores, el arroz demasiado pasado, el azafrán quemado. Julia se mudó temporalmente a mi sofá, huyendo del piso que compartía con David en el centro. Solo hasta que encuentre algo, dijo. Pero semanas se convirtieron en meses, y el sofá en su cama improvisada a mi lado. En esas noches hablábamos hasta el alba. De arte, de la exposición que planeábamos juntas en la galería local, de los escándalos en el ayuntamiento que llenaban los titulares de Levante EMV. Pero también de amor. Ella me confesaba sus dudas sobre David, es tan posesivo, Clara. Me hace sentir atrapada. Yo escuchaba aconsejándola con sabiduría que no tenía, ocultando que mi propia trampa era ella. Una noche, bajo la luz mortecina de la lámpara, me miró fijamente. Tú eres diferente. Siempre tan libre. ¿Cómo lo haces? Sonreí, amargamente. Es una ilusión, Julia. Todos estamos encadenados a algo. El conflicto empezó sutilmente. David no desapareció. Llamaba, enviaba mensajes, flores a mi puerta con notas que decían «Perdóname, amor». Julia los ignoraba al principio, pero yo veía cómo su resolución flaqueaba. Una tarde, mientras pintábamos en el balcón, ella con óleos vibrantes, yo con acuarelas suaves, sonó su teléfono. Era él. Se levantó nerviosa y salió al pasillo. Oí fragmentos. No, David, no puedo. Sí, estoy con Clara. ¿Qué? No es eso. Cuando volvió, su rostro era una máscara de ira. ¿Crees que estoy con otra? ¿Con Clara? Por Dios, es mi mejor amiga. Me quedé helada, el pincel goteando agua sobre el lienzo. ¿Él sospechaba? ¿O era solo celos infundados? Julia se disculpó, riendo para disimular. Es un idiota. Siempre inventando dramas. Pero en sus ojos vi duda. Y en mi corazón, un secreto que empezaba a agrietarse. Porque sí, la quería. Más que a una amiga. ¿Y si David lo intuía, qué pasaría cuando ella lo supiera? Los días siguientes fueron un torbellino. Salimos a la playa de El Pinar, donde el mar lamía la arena con ternura traicionera. Caminamos descalzas recogiendo conchas como en nuestra juventud, y por un momento, todo fue perfecto. Ella me tomó de la mano para saltar una ola, y su tacto fue eléctrico. Clara, ¿alguna vez has estado enamorada de verdad?, preguntó de repente.
El viento del levante me revolvió el pelo, y mentí, sí. Pero duele demasiado. Ella no insistió, pero esa noche en la cama compartida por necesidad, el sofá roto por un accidente torpe, su cuerpo se acercó al mío. No fue intencional, o eso creí. Su aliento en mi cuello cálido, y yo conteniendo la respiración para no traicionarme. Entonces llegó la primera grieta profunda. Una mañana encontré una nota en la mesa: vuelvo pronto. Besos, J. Había salido temprano sin decirme. Horas después regresó con los labios hinchados y una marca roja en el cuello que intentó ocultar con el pelo. David, confesó avergonzada. Me convenció de una reconciliación. Solo una charla. Pero yo sabía la verdad. El olor a su colonia barata impregnaba su ropa. Me tragué el nudo en la garganta y sonreí. Me alegro por ti. Mentira. En mi interior, una furia sorda crecía. ¿Por qué volvía a él? ¿Por qué no me veía a mí? Esa noche, sola en la cocina, lloré por primera vez. Lágrimas saladas como el mar de Castellón, mezcladas con el vino tinto de la tierra. Julia era heterosexual, me repetía. Heterosexual. Pero en mis sueños, no lo era. Y el secreto que guardaba, mi amor por ella, empezaba a pudrirse, como la fruta madura en los huertos de naranjos que rodean la ciudad. La reconciliación con David duró poco, como siempre. 2 semanas de idas y venidas, de mensajes que iluminaban su teléfono en la oscuridad de la habitación y de excusas para ausentarse. Es trabajo, decía, pero yo oía las mentiras en su voz, como el eco distante de las campanas de la concatedral de Santa María. Castellón es una ciudad pequeña, los rumores corren como el viento entre las calles empedradas del casco antiguo. Una amiga común, Marta, me lo contó en un café en la Plaza de las Aulas: David está visto con esa rubia de la oficina de turismo. Julia lo sabe, pero finge que no. No le dije nada. En cambio, me hundí en mi arte. Moldeaba figuras de arcilla, mujeres entrelazadas, rostros con ojos ciegos al dolor. Julia notaba mi silencio, pero lo atribuía a mi fase creativa. Una noche, después de una discusión con él por teléfono, la oí gritar: no más mentiras, David. Volvió a mi puerta a las 2 de la mañana, empapada por una lluvia repentina. El levante había traído tormenta, como si el cielo llorara por nosotras. Clara, ábreme. Por favor. La dejé entrar, y se derrumbó en mis brazos sollozando. Su vestido se pegaba a su piel, revelando curvas que intenté ignorar. La sequé con una toalla como a una niña, y la acosté en mi cama. Quédate conmigo esta noche, susurró. Solo. Quédate. Me tumbé a su lado, rígida como una estatua de Gaudí, escuchando su respiración calmarse. En la oscuridad, su mano encontró la mía bajo las sábanas. No la retiré. Fue el primer toque consciente, el primero que no era accidental. Al amanecer, el sol filtrándose por las persianas venecianas, ella se giró hacia mí. Clara, ¿por qué eres tan buena conmigo? ¿Qué haría sin ti? Sus ojos verdes, hinchados por el llanto, me miraban con una intensidad que me desarmó. Porque te quiero, respondí, y la palabra quiero colgaba en el aire, cargada de significados. Ella sonrió débilmente y se acercó más. Sus labios rozaron mi mejilla, bajando peligrosamente cerca de mi boca. El tiempo se detuvo. Mi corazón tronaba como los tambores de la Semana Santa. Pero entonces el teléfono vibró. David. Ella se apartó como si quemara y contestó. Fui a la cocina, preparándome un café amargo. Cuando colgó entró con el rostro endurecido. ¿Quiere que volvamos? Dice que ha cambiado. Yo asentí fingiendo indiferencia. Haz lo que creas mejor. Pero en mi interior, una voz gritaba: quédate. Mírame. El día transcurrió en una niebla. Fuimos a la playa a El Pinar, donde las dunas susurran secretos al viento. Caminamos en silencio, recogiendo algas secas, y por un momento creí que hablaríamos de lo casi sucedido. Pero ella rompió el hechizo. Clara, ¿tú has estado con mujeres? La pregunta me golpeó como una ola inesperada. Me detuve, la arena caliente bajo mis pies. ¿Por qué lo preguntas? Ella se sonrojó mirando al mar.
Por lo de aquella noche. Cuando te vi. Desnuda. Parecías tan cómoda en tu piel. Tan libre. Tragué saliva. Era el momento. La verdad. Pero el miedo me paralizó. Sí, admití finalmente. Soy lesbiana, Julia. Siempre lo he sido. Silencio. Un silencio que duró eternidades. Ella no huyó, no se horrorizó. Solo dijo, lo sabía. O lo intuía. Y no cambia nada. ¿No cambia nada? Esas palabras fueron un bálsamo y una condena. Pasamos el resto del día hablando por primera vez sin filtros. Le conté de mi primer amor, una chica de Valencia que me rompió el corazón en una noche de fogueres. Ella me habló de sus dudas, de cómo David la hacía sentir pequeña, como una figura en una procesión donde no era la protagonista. Contigo soy yo misma, confesó. Nos abrazamos bajo el sol poniente y por un instante creí en milagros. Pero los milagros en Castellón son frágiles como el cristal de las vidrieras de la Basílica del Real Socorro. David no se rindió. Una semana después organizó una cena romántica en el restaurante del puerto con vistas a las luces de los barcos. Julia me lo contó emocionada, como si nada hubiera cambiado. Ven conmigo, Clara. Como amiga. Fui por masoquismo. La mesa estaba puesta con velas y mariscos frescos, el aroma a ajo y perejil flotando en el aire salino. David, con su sonrisa de tiburón y su camisa impecable, me saludó con frialdad. Clara, la tercera rueda, bromeó, pero sus ojos decían, intrusa. La cena fue un suplicio. Él la adulaba, le prometía viajes a Madrid, una vida normal. Julia reía, pero yo veía el esfuerzo en sus hombros tensos. Cuando él fue al baño, ella me susurró, esto es un error, ¿verdad? Asentí, y en ese gesto, algo se rompió. David volvió, nos vio cercanas y explotó. ¿Qué pasa aquí? ¿Es esto una broma? Clara, sal de mi vista. Gritó atrayendo miradas de los comensales. Julia palideció. David, basta. Clara es mi amiga. Pero él no paró. Amiga. ¿Crees que soy idiota? La vi mirándote. Es una de esas. Una marica que te quiere para ella. El mundo se detuvo. La palabra marica resonó como un disparo en la plaza de toros. Me levanté temblando y salí corriendo al muelle. El mar rugía, negro bajo la luna. Julia me siguió gritando mi nombre. Clara, espera. Me alcanzó jadeante. Lo siento. No sabía qué. Lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Que soy lesbiana? ¿O que te quiero? Las palabras escaparon traicioneras. Ella se quedó muda, los ojos muy abiertos. Clara. Yo. Pero antes de que pudiera responder, David apareció furioso. Vete, Julia. O elige, él o yo. No, espera, yo o esa pervertida. El ultimátum. El conflicto que había temido. Julia miró de uno a otro atrapada entre el amor tóxico que conocía y el desconocido que yo representaba. David, por favor, suplicó. Pero él la tomó del brazo arrastrándola. Yo me quedé allí sola, el viento azotándome como los azotes de la procesión. Esa noche rompí con todo. Bloqueé su número, ignoré las llamadas. Me refugié en mi taller, esculpiendo un corazón partido en arcilla roja. Pasaron días de agonía. Castellón, con su bullicio de mercados y terrazas, se volvió asfixiante. Marta me encontró en un bar de la calle en medio, bebiendo solo. Julia está destrozada. David la ha encerrado en su piso. Dice que tú la corrompiste. ¿Corrompiste? La palabra me enfureció. Organicé una exposición improvisada en la galería de la universidad, invitando a todos menos a ella. Fue un éxito, críticos de Valencia alabaron mis figuras emocionales, cargadas de pasión contenida. Pero el vacío persistía. Entonces el secreto estalló. Una amiga de David, borracha en una fiesta de la Tomatina en Buñol, a la que fui para huir, me lo soltó. Julia no es tan hetero como crees. Te vio desnuda y le gustó.
Por eso David está loco. ¿Mentira? ¿Verdad? Mi mente giró como las ruedas de las carrozas de Fallas. Volví a Castellón esa misma noche bajo la lluvia torrencial y aporreé su puerta. No era su piso, era el de David en el ensanche. Él abrió con una sonrisa sádica. Vete, lesbiana. Ella no te quiere. Pero detrás de él oí su voz, déjala pasar. Julia apareció con ojeras profundas y el pelo revuelto. Clara. David nos miró y en su rostro vi la traición que él mismo había sembrado. Elige, gruñó. Ella dudó solo un segundo y luego, te elijo a ti, Clara. Siempre fuiste tú. David palideció, y en un arrebato, la empujó. Puta traidora. Ella cayó no herido gravemente, pero el golpe simbólico fue devastador. Corrí hacia ella ayudándola a levantarse y salimos juntas, bajo la tormenta que lavaba las calles de pecados. La lluvia caía como un velo misericordioso sobre Castellón, borrando las huellas de nuestra huida. Corrimos por las calles mojadas del centro pasando por la iluminada fachada del ayuntamiento, donde las banderas valencianas chasqueaban al viento. Julia se aferraba a mi mano, resbaladiza por el agua, y yo sentía su pulso acelerado contra mi piel. No hablamos, no hacía falta. El ultimátum de David había sido el catalizador, el fuego que consumía las mentiras que nos ataban. Llegamos a mi apartamento empapadas, temblando no solo por el frío. Cerré la puerta, y allí, en el umbral de la cocina, nos miramos. Sus ojos verdes, ahora claros como el mar en calma, reflejaban mi propia vulnerabilidad. Clara, lo siento tanto, susurró. Por todo. Por no ver lo que estaba delante de mí. Me acerqué lentamente como si temiera que se desvaneciera. Yo también lo siento. Por ocultarte mi amor. Por fingir que era solo una amiga. Nuestras frentes se tocaron, y en ese roce el mundo se redujo a nosotras dos. El beso fue inevitable, suave como la brisa del poniente, cargado de meses de anhelo reprimido. No fue pasión ardiente sino una exploración tierna, un reconocimiento. Sus labios sabían a sal y a lluvia, y cuando se apartó con las mejillas sonrojadas, sonrió por primera vez en semanas. Esto es nuevo. Pero se siente bien. Se siente como hogar. Nos secamos mutuamente riendo de lo absurdo, y esa noche dormimos juntas, no como amigas sino como algo más. Algo frágil pero real. Pero el drama no terminó allí. David, herido en su orgullo macho como un toro en la plaza, no aceptó la derrota. Al día siguiente el escándalo estalló. Mensajes en redes sociales, acusaciones veladas en grupos de WhatsApp de la universidad, cuidado con Clara, la que corrompe a las buenas chicas. Julia lo vio y se enfureció. Basta, David. Somos adultas. Lo bloqueó, pero el daño estaba hecho. Amigos comunes se dividieron, algunos nos apoyaron como Marta, que organizó una cena en su casa en la playa del Garbí para celebrar la verdad, otros, influenciados por los chismes del barrio, nos miraban con recelo en el mercado central, donde comprábamos naranjas y aceitunas. El conflicto se profundizó cuando Julia confesó su propio secreto. Una noche mientras preparábamos una paella en el balcón, arroz bomba, conejo y judías verdes, como manda la tradición valenciana, me lo contó todo. No soy tan heterosexual como creía, Clara. En la universidad, tuve un beso con una compañera en una fiesta. Me asusté tanto que lo enterré. Por eso volví con David una y otra vez, era seguro, predecible. Lágrimas rodaron por su rostro, y yo la abracé. El miedo nos hace prisioneros. Pero juntas podemos ser libres. Sin embargo, la libertad tiene un precio. David escaló, presentó una queja anónima en la galería donde exponíamos, alegando contenido inapropiado en mis esculturas, mujeres entrelazadas que ahora veía como proféticas. La exposición se canceló, y el rechazo dolió como un azote. Es su venganza, dijo Julia, furiosa. No lo permitiré. Juntas luchamos, contactamos a un abogado amigo de la familia, un valenciano de pura cepa que odiaba las injusticias como el mal vino. En España, el amor es amor, nos dijo. Y Castellón no es el siglo pasado. El cao-trao llegó inesperado como una gota fría en la nuca. Una tarde de agosto durante las fiestas de la Mare de Déu del Lledó,
cuando la ciudad vibra con bandas de música y castillos de fuegos artificiales, David nos emboscó en la Plaza Mayor. Estaba borracho con ojos inyectados en sangre, rodeado de sus amigos de la Peña Taurina. «Ahí están las dos lesbianas», gritó atrayendo miradas. La multitud murmuró, pero en Castellón, la tradición choca con la diversidad como el mar con la tierra. Julia se plantó delante de mí. «Déjanos en paz, David. Se acabó». Él se rió amargamente. «Se acabó cuando la corrompiste. Admítelo, Clara. La robaste». Avanzó, pero antes de que pudiera tocarla, un grupo de mujeres, nuestras aliadas de la universidad, con pañuelos al cuello como en las fallas, se interpusieron. «Fuera de aquí», gritaron. La policía local, alertada por el alboroto, llegó rápida. David fue detenido por alteración del orden, y en el caos Julia y yo nos escabullimos hacia la playa cercana, donde las luces de los fuegos artificiales estallaban sobre el agua. Allí, sentadas en la arena húmeda, con el eco de las explosiones en el cielo, llegó el momento de verdad. «Tengo miedo, Clara», confesó ella, su voz temblorosa. «Miedo de lo que dirán, de perder a mi familia, de este amor que es tan controvertido». La abracé fuerte. «Yo también. Pero el amor verdadero no es fácil. Es como el mar, tormentoso pero eterno». Hablamos horas desentrañando nuestras almas. Le conté de mi infancia en los huertos donde soñaba con mujeres como heroínas de Lorca, ella, de su madre devota, que rezaba en la ermita del Lledó por una vida recta. «Le escribiré una carta», decidió. «Le diré la verdad». Los días siguientes fueron de reconstrucción. Julia se mudó oficialmente conmigo, y juntas abrimos una pequeña galería en el barrio del Pop, un espacio íntimo con paredes blancas y vistas al mar. Exponíamos arte local, pinturas de las playas, esculturas de mujeres valencianas fuertes como la figura de la Mare de Déu. David, avergonzado por el escándalo que salió en el periódico local como «pelea por celos en fiestas», se marchó a Valencia. Rumores dicen que se casó con una oficina, pero no importa. Nosotros sanamos. El entendimiento llegó con el tiempo. Su familia, conservadora pero amorosa, nos visitó un domingo de paella familiar. Su madre, con el rosario en la mano, nos miró largo rato y dijo: «Si te hace feliz, hija, eso basta». Lágrimas de alivio. La mía, más abierta, nos recibió con abrazos y vino de la tierra. Hoy, un año después, caminamos por el Pinar al atardecer, de la mano, sin miedos. Castellón nos ha cambiado, de ciudad de secretos a hogar de verdades. Nuestro amor no es perfecto, hay discusiones por tonterías, como quien lava los platos después de la cena, pero es nuestro. Profundo, humano, con las cicatrices de las tormentas pasadas. A veces, en las noches quietas, Julia me besa y susurra: «Gracias por esa tarde en tu habitación. Por mostrarme tu desnudez, no solo la del cuerpo sino la del alma». Y yo sonrío sabiendo que el OOP de nuestra historia, esa puerta abierta, fue el comienzo de todo. En España, donde el flamenco llora y ríe, el amor lésbico florece como los naranjos en primavera, dulce, resiliente, eterno.